Bendito sea nuestro Padre Celestial, nuestro amado Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, nuestro Dios y Salvador. Sea toda la gloria, ahora y por la eternidad. Bendito sea el Evangelio de Jesucristo que nos fue anunciado. Este precioso Evangelio que ha llegado a nuestras vidas como una palabra de verdad, una palabra de revelación para nuestras vidas. Preciosa palabra de Dios, no tergiversada, no contaminada, como muchos hoy tienen por costumbre contaminar la palabra de Dios. Un evangelio tergiversado. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Juan nos hablaban de la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones. Dios revela a Jesucristo en nuestros corazones conforme al Espíritu Santo nos ha sido dado. El Evangelio que nosotros tenemos que predicar es un Evangelio de revelación, revelado por Jesucristo a nuestros espíritus. Por eso Pablo decía así, en Gálatas, él hacía defensa de su ministerio y de cómo había sido él llamado por Dios y cómo Dios le había revelado a Jesucristo en su corazón. Pablo estuvo por un lapso de tiempo de 14 años en soledad en el desierto, recibiendo la revelación de Dios, siendo revelado Jesucristo en su corazón. Por eso Pablo pedía, ruego a Dios que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Así decía Pablo. Pero aquí en Gálatas 1, capítulo 11, Pablo hacía mención de cómo Dios le había revelado el Evangelio que él tenía que predicar. Le había sido revelado por Jesucristo. Y dice así en el capítulo 11, mas os a saber, hermano, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. En el capítulo 12 dice así, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo había recibido el Evangelio, había recibido la revelación del Evangelio que él predicaba por medio de la revelación de Jesucristo a su espíritu. Dice así después la palabra de Dios. En Gálatas 2 dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Pablo decía que él había estado 14 años allí en el desierto en compañía de sus amigos, en Bernabé y con Tito. Bernabé quien lo había tomado Pablo y le había enseñado el camino que tenía que seguir, cómo él tenía que recibir el Evangelio de Jesucristo por revelación, porque ellos se oponían a recibir un Evangelio enseñado por hombres. Por eso dice Pablo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dios me apartó desde el vientre de mi madre, decía Pablo, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea que Pablo había sido apartado por Dios y el Espíritu Santo lo llevó a Arabia, al desierto,
y allí estuvo 14 años recibiendo la revelación del evangelio que él tenía que predicar. Y dice: yo no subí ni consulté con carne y sangre. Hoy en día la mayoría de los hermanos que son ministros, muchos pastores, predicadores, profetas, apóstoles, maestros, el evangelio que ellos predican es un evangelio que lo han aprendido en los institutos bíblicos, lo han aprendido a través de hombres. No es un evangelio que haya sido revelado por Jesucristo, sino que es un evangelio aprendido por hombres. Y los hombres son falibles, hermanos. Los hombres no son infalibles. Los hombres se equivocan, el Espíritu Santo no. Por eso Pablo deja esta enseñanza aquí en esta carta y hace una defensa y una mención. Porque los otros hermanos, dice que a ellos cuando estaban allí en Gálatas, que había ido a reunirse con Pedro y otros apóstoles más, y dice así en el versículo 4 del capítulo 2 de Gálatas: y esto a pesar, dice Pablo, de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo aquí estaba queriendo ser arrastrado por falsos hermanos, como hay muchos hoy, falsos hermanos que tienen instituto bíblico por todo el mundo, tratando de inculcar una doctrina que, si no es una doctrina inculcada por los hombres, no es una doctrina verdadera, dicen estos enseñadores que se hacen maestros a sí mismos. Y Pablo hacía mención y él luchaba y defendía la revelación que le había sido dada por Jesucristo. Pero hoy, como en aquellos tiempos de Pablo, había falsos hermanos introducidos a escondidas dentro de la iglesia de Jesucristo, para tratar de espiar y ver qué clase de evangelio predicaban, para ver si podían cambiarles la libertad que tenían en sus mentes del evangelio de Jesucristo. Si ese evangelio era cambiado en la mente y en el corazón, en el espíritu de Pablo, el evangelio que hubiese predicado Pablo sería como el evangelio que están predicando hoy muchos autollamados apóstoles, autollamados profetas, autollamados evangelistas, pastores y maestros, que están esparcidos por todo el mundo, introducidos dentro de la iglesia encubiertamente, para reducir a esclavitud a muchos siervos verdaderos de Jesucristo. Eso acontecía en el tiempo en que Pablo empezaba su ministerio. Esto no viene de ahora, queridos hermanos, porque todo está escrito en la Biblia. Dios, por medio de Pablo, reveló a Jesucristo en el corazón de Pablo, y Jesucristo le dio la revelación del evangelio que él tenía que predicar. De esta manera, Pablo, un verdadero apóstol de Jesucristo, fundó muchísimas iglesias por todas partes del mundo, donde el Espíritu Santo le permitía que él fuera y predicara ese evangelio. Pablo no fue a ningún sitio donde el Espíritu Santo no le dijera que tenía que ir. Hoy en día, la mayoría de los mal llamados ministros de Jesucristo van por doquier donde ellos quieren ir. Ellos dicen: sentir el Señor ir a tal lado, sentir allá otro que lo invita de otra nación. Estos que son bastante elocuentes y que traen estos evangelios tergiversados, estos evangelios del facilismo, estos evangelios que anulan la persecución,
anulan la tribulación, la angustia, la enfermedad, anulan todo lo que sea un sufrimiento por el Evangelio de Jesucristo. Porque cuando Pablo fue llamado por Dios, cuando él vio a Jesús allí en camino a Emaús, cuando él iba a caballo persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, él allí dice, Jesús le dijo, muchas cosas vas a tener que padecer por causa de mi nombre. Jesús le dijo a Ananías, el discípulo que condujo a Pablo a los pies de Jesucristo, digamos que oró para que recobrara la vista y fuera bautizado en el Espíritu Santo y también que se bautizara en las aguas. Este discípulo Ananías no quería ir a hacer lo que Jesús le había mandado. ¿Por qué? Porque él sabía que este Pablo era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo que encarcelaba a los hermanos y los mandaba a matar. Pero Jesús le dijo, ve, porque este es un instrumento útil en mis manos y mucho va a tener que padecer por causa de mi nombre. Esa es la contrariedad que hay hoy en casi todos los ministros de Jesucristo. Predican un evangelio tergiversado. El evangelio que tú tienes que andar bien, ser bien visto por toda la gente en todos los países donde vas, que tú no tienes persecuciones, hambre, frío, desnudez, que tú no tienes golpiza de los seres de este mundo que no quieren escuchar el evangelio de Jesucristo, de aquellos que te vituperean. Estos están predicando un evangelio tergiversado, un evangelio que no es el verdadero evangelio. Ese es un evangelio que esclaviza a los hombres. Es un evangelio no dado por el Espíritu Santo. Son falsos hermanos introducidos encubiertamente en la iglesia, como estaban introducidos en el tiempo que empezó Pablo. Cuando la iglesia se funda aquí en Jerusalén en aquellos tiempos, cuando el Espíritu Santo en el día de Pentecostés desciende como fuego, allí comienza la obra del Espíritu Santo, levantando a hombres sencillos, comunes, enseñados por el Espíritu Santo, adoctrinados por Dios, para que sufran el evangelio que tenían que predicar. Paralelamente comenzó Satanás a levantar hombres, a levantar estos ministros que se disfrazaban como ministros de Jesucristo. O sea que hoy no es nada nuevo el estar tratando estos temas de los hermanos, falsos hermanos, decía Pablo, introducidos a escondidas dentro de la iglesia de Jesucristo. Hoy hay muchos falsos hermanos que tienen iglesias por todo el mundo. Y estos se enojan cuando se les declara que ellos son falsos. ¿Por qué se enojan? Porque no pueden defender el evangelio como decía Pablo. El evangelio que yo predico no lo aprendí de hombre. No lo recibí de hombre. No corrí detrás de los hombres, ni fui sometido para que los hombres, los discípulos anteriores, los apóstoles de Jesucristo, que eran Jacob, Cefas, Juan y todo lo demás, que eran columnas en el templo de Dios, ni siquiera a ellos Pablo se sometió para que le enseñen un nuevo evangelio, para que le enseñen una nueva doctrina. Sino Pablo expuso que él había recibido el evangelio por revelación de Jesucristo. Habló con Pablo, con Juan, con Cefas, y les dijo, miren, yo he recibido esta clase de evangelio de Jesucristo. Entonces ellos le dieron la diestra en señal de compañerismo, pero Pablo no accedió a someterse
a una nueva doctrina de hombres, aunque estos hombres eran los apóstoles que Jesucristo había levantado para fundar su iglesia. O sea que hoy en día hay muchos pseudos pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, que están tratando de someter a los demás ministros del Señor. Estos son falsos, tratando de someter a los demás ministros con una doctrina instituida por ellos. Esa doctrina carece de espíritu, carece de revelación espiritual. Esos ministerios que tienen institutos bíblicos para preparar pastores, preparan maestros, preparan apóstoles, misioneros que le llaman ellos, preparan profetas, preparan evangelistas. Eso es todo falso, hermano. Jesucristo te llama a sus pies, te da la salvación. Luego el Espíritu Santo habla en tu corazón. Si tú te has sometido al señorío de Jesucristo, el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón y va a traer la revelación de Jesucristo en tu vida. Tú vas a leer las Escrituras y el Espíritu Santo te va a revelar todas las Escrituras. Esto no se hace en un día, en un mes, ni en un año, hermano. Tardan unos cuantos años hasta que el Espíritu Santo va escribiendo las leyes de Dios con su dedo en tu corazón, para que el evangelio que tú prediques sea un evangelio que no lo hayas recibido de hombre, ni lo hayas aprendido de hombre, sino un evangelio que haya sido dado por la revelación del Espíritu Santo en tu corazón. O sea, Dios revelando a su Hijo en el corazón del hombre. Cualquier hombre puede ser, no hace falta que un hombre sea erudito, porque todos los 12 discípulos de Jesucristo eran hombres sin letras, del vulgo, o sea, hombres de barrio. No eran hombres que fuesen, digamos, contadores, abogados, maestros, estudiosos, sino que eran hombres que habían salido del vulgo y habían estado 3 años con Jesucristo mirando, observando y aprendiendo lo que Cristo Jesús hizo en su ministerio de 3 años y medio, que Él estuvo aquí en la tierra ministrando como el Señor de señores, el Rey de reyes, el gran yo soy. Los discípulos aprendieron eso, pero hasta que no recibieron el Espíritu Santo que descendió como fuego, ellos no podían tener la revelación de Jesucristo en sus corazones, porque no tenían el Espíritu Santo morando en ellos, porque no había descendido. Jesús les dijo claramente: si yo no me fuere al cielo, no puedo mandar al Espíritu Santo en mi lugar. Y el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas que yo les he hablado y les hará saber todas las cosas que ustedes han visto de mí. Y Él los guiará, les enseñará. No dijo Jesús: voy a levantar maestros para que los enseñen a ustedes, sino que el Espíritu Santo que yo enviaré cuando yo me fuere, porque la Trinidad, amados hermanos, había desplegado una parte de sí misma en la carne de Jesucristo. Jesús había sido engendrado por el Espíritu Santo y una parte de la Trinidad divina había venido aquí en la tierra. El Verbo de Dios, la palabra, se hizo hombre. Jesús estaba aquí en la tierra. No podía venir el Espíritu Santo porque Jesús estaba en la tierra. Pero Jesús dijo: cuando yo me fuere al cielo y me sentare a la diestra de Dios Padre, enviaré a vosotros el Espíritu Santo, y Él les hará saber todas las cosas que ahora no pueden sobrellevar en sus corazones y en su mente, porque ustedes no se pueden acordar de todo lo que yo les dije y de todo lo que ustedes vieron que yo hice.
Entonces dice, el Espíritu Santo vendrá y les enseñará todo. Jesús se fue y a los 45 días, 40 días y 40 noches de que Él se fue, el Espíritu Santo descendió. Jesús le dijo, no salgan a predicar el Evangelio en ningún lugar hasta que no reciban el poder del Espíritu Santo que yo les enviaré del cielo. El Espíritu Santo vendrá y los bautizará y les dará poder para que prediquen el Evangelio, para que sanen a los enfermos, para que resuciten a los muertos, para que quiten toda dolencia y toda enfermedad, para que puedan soportar este Evangelio que yo les mando que prediquen. Soportar las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, las golpizas, el hambre, el frío, la desnudez, soportar los vituperios, soportar a los falsos hermanos que se levantan para acusarnos delante de los hombres y delante de los hermanos y delante de las iglesias. Hoy, si no tengo carta de presentación, si yo no estoy anotado en el fichero de culto de una nación y no poseo un lugar físico, yo no soy un profeta, yo no soy un apóstol, no soy un evangelista, un pastor y maestro. Los demás hermanos no me pueden recibir porque no ven que yo tenga carta de presentación. Lo mismo le pasó a Pablo cuando él subió después de 14 años, subió a Jerusalén, subió según una revelación y no para correr o haber corrido en vano, y le expuso en privado, dice Pablo, a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea que Pablo fue en privado con todos los apóstoles de Jesucristo y le dijo, mire, este es el evangelio que Jesucristo me ha revelado para que yo le predique. Yo no me voy a meter en sus tareas, yo tengo el Espíritu Santo que me va a guiar donde el Espíritu Santo quiera que yo vaya a predicar el evangelio, ya allí iré yo. No por sobre la obra que hayan hecho otros, sino abriendo nuevas obras en lugares donde el evangelio no haya sido predicado. Resulta ser que hoy los que son profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, en fin, que tienen hombres con los ministerios que Jesús le ha dado, no van abriendo nuevas sendas y entrando por caminos donde el evangelio no haya sido predicado, sino que estos van a las iglesias y a los lugares donde el evangelio ya se predicó. Van a posar en las iglesias, van a los grandes ministerios o a los pequeños ministerios donde los invitan, donde ellos les parece que pueden ir, pero no van, como en el tiempo de Pablo, llevando el evangelio en los lugares donde no se haya predicado el evangelio, poniendo una doctrina por sobre la doctrina que ya ha sido puesta por Jesucristo mediante algún otro apóstol o profeta o evangelista o pastor o maestro que estén en ciertos lugares del mundo. O sea que hoy los apóstoles van, pero no a fundar nuevas iglesias, sino a meterse en las iglesias que ya están fundadas. Van para recibir un poco de gloria y honra, pero no van conforme al Espíritu Santo. Van conforme a sus propios pensamientos. Van conforme a sus propias concupiscencias. No van conforme al Espíritu Santo. Porque el evangelio está siendo predicado por todo el mundo. Aquí en la Argentina hay muchos caminos, por ejemplo, donde se puede ir a predicar el evangelio en lugares donde el evangelio no ha sido predicado, al igual que en muchos países del mundo, donde el evangelio no ha sido predicado o donde el evangelio está siendo perseguido, o sea, los ministros son perseguidos, golpeados, muertos a espada,
en diferentes países del mundo, donde el diablo está reinando en esos países, en esos lugares no corren los profetas, no corren los evangelistas, los apóstoles, ni los pastores, ni los maestros. A esos lugares nadie quiere ir, porque temen por sus vidas. No es igual que el evangelio que predicaba Pablo, porque Pablo fue a diferentes lugares donde el evangelio era mal visto, porque iba predicando de algo que la gente no conocía y cada uno tenía su propia doctrina, su propio Dios, su propia costumbre. Entonces Pablo le iba con algo diferente. Entonces, ¿qué recibía Pablo? Piedras, azotes, hambre, desnudez, lo echaban de esos lugares, lo expulsaban, lo golpeaban a él y a los otros. Eso es lo que está pasando en estos tiempos, hermanos. Primero, que los que están predicando el evangelio no lo predican porque hayan recibido por revelación de Jesucristo. Y segundo, andan conforme a sus propios espíritus. No han sido enviados por el Espíritu Santo, como decía el apóstol San Juan en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 27 o 26, versículo 26 de capítulo 2 de primera de Juan. Dice así: os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea que Juan estaba anunciándole a la iglesia del engaño de recibir la doctrina de hombres que eran enseñadores, de hombres que preparaban a apóstoles, como ahora preparan a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y Juan le decía: les escribo esto sobre los que los engañan, porque hay hombres que tienen instituto bíblico o grandes ministerios que tienen instituto bíblico, y para que tú pertenezcas a ese ministerio tienes que recibir la doctrina que ellos tienen para ti. Amén, hermano. Dice así la palabra de Dios en el versículo 27 de primera de Juan, capítulo 2. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Jesucristo, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe. O sea que la unción que nosotros recibimos de Jesucristo, el Espíritu Santo que nosotros recibimos de Jesucristo, nos va a enseñar todas las cosas que nosotros tenemos que saber respecto a al Evangelio que nosotros tenemos que predicar. Pero dice: la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. O sea que la unción, el bautismo del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas, nos trae como primera medida el hablar en lenguas. Esas lenguas son para comunicarnos nosotros y hablar misterios con Dios. Y Dios, a través de nosotros, a hablar en privado, en lenguas con Él, nos edifica en nuestro espíritu. Por eso dice: la unción que permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma, o sea el Espíritu Santo, os enseña todas las cosas y es verdadera, dice Juan, y no es mentira. ¿Por qué decía esto Juan? Porque habían salido hombres mentirosos, promulgaban un evangelio diferente, promulgaban un espíritu inmundo diferente, que se hacía pasar como si fuera el Espíritu Santo de Dios. Y de esta manera era engañado. O sea, recibían un evangelio tergiversado. Recibían otro espíritu que no era el espíritu que había enviado Dios, el Espíritu Santo.
y recibían un evangelio que no era el evangelio verdadero, sino el evangelio mentiroso que hoy se está predicando por todo el mundo. Y están bien reconocidos. Hay muchos que están ciegos espiritualmente y no pueden reconocer a los falsos apóstoles y falsas iglesias y falsos hermanos, como decía Pablo, introducidos encubiertamente dentro de la iglesia. Yo le digo que esos son las aves que hacen nido en las ramas del árbol de mostaza. O sea, no pertenecen al árbol, son nidos que están en el árbol. O sea, quieren parecerse a la iglesia de Jesucristo, pero no son iglesia de Jesucristo. Son mentirosos, son iglesias engañadoras. O sea, no es la verdadera unción, sino, dice, todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, decía Juan. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. O sea que hay una unción que es verdadera y hay una unción que es mentirosa. Por eso decía Juan, y ahora hijitos, le decía, permaneced en él, en Jesucristo, para que cuando se manifieste Jesús tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. O sea, ¿cuál va a ser el pago que van a tener todos aquellos que hoy han recibido ese evangelio y ese espíritu mentiroso y ha recibido esa unción mentirosa? Se va a tener que alejar avergonzado de Jesucristo. Cuando Jesús aparezca, nos va a mirar a nosotros, la iglesia de Jesucristo, a los ojos, y nosotros le vamos a mirar a Jesús a los ojos y lo vamos a amar y Él nos va a amar y vamos a volar con Él en la nube y en esa nube iremos al cielo. Pero dice que los mentirosos, aquellos que han sido engañados, aquellos que prefieren andar en el engaño y no en la verdad, aquellos que no quieren recibir el verdadero evangelio, la verdadera predicación del evangelio, aquellos, dice, se van a alejar avergonzados de él, no van a poder resistir la mirada de Jesucristo. La mirada del Señor son como ojos llamas de fuego, dice la Biblia. Penetra hasta lo más profundo de tu corazón y comienza a deshacer toda tu entera vida en ese momento. Y todas las cosas que tú no hayas confesado delante de Él, que te hayan servido como tropiezo en esta vida, ministrando este evangelio hermoso, ya seas ministro de Jesús, ya seas iglesia de Jesucristo, Jesús, cuando clave la mirada en tus ojos, son como llamas de fuego que se van a introducir dentro tuyo, hermano, y va a revolver todo. Eso se llama conciencia. Va a revolver todo tu ser hasta las entrañas. Entonces allí Jesús va a encontrar la pureza de su Espíritu Santo dentro tuyo. Pero aquellos que no aceptaron la verdad, sino que se complacen en andar detrás de todos aquellos que son los falsos hermanos, como dice la Biblia, introducidos en la iglesia encubiertamente, esos nidos que están en las ramas del árbol de mostaza. Nosotros, los verdaderos creyentes, somos el árbol de mostaza. Las iglesias mentirosas son las que hacen nido en las ramas del árbol de mostaza. No pertenecen al árbol, son nidos que están en el árbol. Quieren parecerse a la iglesia de Jesucristo, pero no son iglesia de Jesucristo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, decía Juan. O sea que Jesucristo, cuando Él venga en gloria, aparezca, va a mirarte con sus ojos como llama de fuego y va a derretir todo tu corazón. Va a sacar dentro tuyo todo lo que haya, hermano. Si tú estás siempre siendo lavado
de todos tus pecados con la sangre preciosa de Jesucristo, entonces la unción verdadera que está en ti te va a hacer salvo. Porque dice, cuando Él se manifieste, tengamos confianza que en su venida nos alejemos de Él avergonzado. Tenemos que tener conciencia, porque cuando Él aparezca y todos los que tengan la posibilidad de escuchar la sana doctrina de aquellos hombres que Dios ha puesto aquí en la tierra para predicar este evangelio, este precioso evangelio de la verdad, si tú haces conforme a como se te está predicando, conforme a la unción del predicador, vas a recibir la unción de Jesucristo, va a permanecer en ti, hermano. Esa es la forma de probar a los verdaderos discípulos de Jesucristo. Ellos te tienen que traer una unción que rebose tu alma, que rebose de alegría y paz tu alma, aunque tú estés en graves enfermedades, aunque estés en persecuciones, aunque estés siendo perseguido, aunque tengas hambre, frío, desnudez, aunque no tengas dónde vivir. Pero cuando alguien te habla de Jesucristo, cuando alguien te abraza, cuando alguien te mira con la unción de Jesucristo, tu corazón se va a desarmar, hermano, y va a entrar la paz de Jesucristo en tu vida. Ese es el verdadero apóstol de Jesucristo. Pero esos apóstoles, esos profetas, evangelistas, pastores y maestros no se encuentran en esas iglesias que son solamente el nido en las ramas del árbol de mostaza. No es una unción verdadera. Porque Juan decía, os les he escrito esto, dice, sobre los que los engañan, hermano. Tienen que aprender a diferenciar la unción que vosotros recibiste de Él. Si permanece en vosotros, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo te va a enseñar a que permanezcas en Jesucristo. Seas ministro. Mayormente los ministros tienen que producir en el oyente el amor, la paz. Tienen que producir esa seguridad y esa confianza de que Jesucristo habla por sus bocas. Entonces tengo que transmitirte el gozo, la paz, la alegría y la salvación. El Espíritu Santo que mora en mí tiene que transmitir en tu vida la paz de Jesucristo, el amor, la confianza, el deseo ese que tú tienes de Dios. Ese deseo que tú albergas en tu corazón y que siempre estás esperando que venga alguien, te abrace y tú seas contagiado con la unción de Jesucristo que está en aquel que viene predicándote las buenas nuevas. Hay muchos mentirosos y falsos por allí, pero Juan decía claramente, la unción tiene que estar sobre los predicadores y transmitirla a todo el pueblo, a toda la iglesia. Y la iglesia tiene que salir con esa unción, llevarla a sus casas, transmitírsela a sus hijos, transmitirla a los vecinos, transmitirla por donde quiera que vayan. Tienen que ser contagiados
con la unción verdadera de Jesucristo. Nosotros somos portadores de la paz de Jesucristo, de la unción del Señor. Y esa unción te trae algo que tú vas a irle dando a los demás cuando le hables. Cuando tú hablas, la paz de Jesucristo se transmite sobre todos aquellos que te van a oír. El amor de Jesucristo se va a transmitir sobre todos aquellos que te escuchan. Por eso el Señor dice, el verdadero predicador, el verdadero siervo de Jesucristo es el que te transmite la unción del Santo. Por eso el apóstol Juan decía a la iglesia de Jesucristo para que no sea engañada. Primeramente que la unción tiene que permanecer en nosotros. Y dice que nosotros no debemos compartir el amor que tenemos dentro de nuestro corazón, derramado por Dios que viene a ser Jesucristo. Si Jesucristo vive en nuestro corazón, el amor de Dios está en nosotros. Si nosotros compartimos el amor de Dios, compartimos a Jesucristo, amando a las cosas de este mundo, nosotros no tenemos el amor del Padre. Dios no puede compartir con nosotros dos amores. Muchas veces dijo, el que ama al dinero no puede amar a Dios. Por eso dice, Dios no puede compartir el amor de Él en tu corazón, el amor de Jesucristo en tu vida, si tú estás amando las cosas de este mundo. Porque dice que todos los deseos de la carne van en contra de Dios. La vanagloria de esta vida no proviene de Dios. Cuando tú te quieres glorificar en tu ministerio, haciéndote notar con tus caras ropas, con tus anillos en tus dedos, relojes de oros, buenas ropas, buenos carros carísimos, estás vanagloriándote. Porque el Señor dice que nosotros debemos compartir todo lo que nosotros poseemos con los hermanos más pobres. Pero yo veo que muchos ministros de Jesucristo, buenos ministros del Señor, están haciéndose vanagloriosos, acumulando para ellos riquezas, mientras que le predican a los pobres. Van a los lugares pobres a predicar el Evangelio de Jesucristo, pero van en unas camionetas tremendas, con muy buenas ropas, con relojes y anillos de oro. Están compartiendo el amor de Dios con el amor de las cosas que hay en este mundo. Se están vanagloriando. Y Dios no puede compartir que nosotros amemos a las cosas que están en este mundo y amemos a Jesucristo de la misma manera. Y todo esto, hermanos, son lazos del diablo. Lazos que están extendidos en el camino donde nosotros vamos transitando. Por donde quiera que nosotros vayamos transitando, sépase todo hermano y todo ministro que el diablo va tendiendo lazos en el camino para que nosotros caigamos en él. Y los lazos son tan comunes. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de nuestra carne, todo eso son lazos que el diablo va poniendo en el camino. Y muchas veces cuando vamos a las iglesias, nosotros queremos que los hermanos aplaudan nuestras prédicas y que nos den buenas ofrendas.
Yo me salvo porque nunca recibí ofrendas. Que nos den tanto dinero que podamos comprarnos buena ropa, buenos calzados, anillos y relojes de oro y una buena camioneta, una buena casa. Estamos amando la vanagloria, hermano. No estamos siendo sencillos como lo era Pablo, como lo eran los 12 discípulos de Jesucristo. Dios dejó como ejemplo, como decía Pablo, columnas del Evangelio. Columnas eran los apóstoles de Jesucristo: Pedro, Juan, Cepas, Jacobo, Judas. Eran columnas de Jesucristo. ¿Por qué eran columnas de Jesucristo? Porque ellos amaban especialmente a Dios. Su única meta en la vida era la meta que tenían estos discípulos de Jesucristo, era el Evangelio. Gran arma para Cristo. No tenían el dinero como primera. Tenían para sus necesidades, pero no andaban demostrando lujo como hacen muchos ministros hoy en día. Muchos ministros se van a enojar conmigo porque predico esto, pero yo hace 26 años que predico el Evangelio, y el mismo Evangelio. Jamás predico de tener riquezas, de tener buenas ropas, relojes de oro, buenos autos, hermosas casas, siendo que yo le estoy predicando a los pobres, como hacen muchos hermanos. Predican a los pobres y viven como ricos. Por eso decía el apóstol San Juan: miremos, hermanos, tengamos confianza para aquel día cuando aparezca Jesús, no nos tengamos que alejar de Él avergonzados. Porque Él te va a decir, te va a mirar con esos ojos que son como llamas de fuego. Va a desnudar toda tu vida en un segundo dentro de tu mente. Y vas a poder ver cuántas cosas has amado primero que a Él. Y te vas a tener que alejar avergonzadamente. Eso es revelación del Espíritu Santo. Queridos hermanos, ministros e iglesia en general, Jesucristo viene pronto a buscar a su iglesia. Pero hasta que no se haya completado el número de los escogidos, Jesús no va a aparecer. Eso sépanlo bien, hermano. Y porque no va a aparecer es porque el diablo está poniendo lazos en el camino de toda la iglesia de Jesucristo. Y muchos son los que caen en lazos del diablo. Por eso no se completa el número de los escogidos que vio Juan. Cuando se haya completado el número de los escogidos, allí va a aparecer Jesucristo. Y mira que Él te va a ver con esos ojos como llama de fuego. Y en un segundo va a poner al desnudo tu vida, en tu mente. Y si no estás de acuerdo a el amor que Dios depositó en tu corazón, te vas a tener que alejar avergonzado de Él. Que la paz de Jesucristo, el amor de Dios y la unción del Espíritu Santo esté en vuestras vidas, hermanos. Que la preciosa y hermosa paz de Jesucristo venga en esta hora sobre cada uno de mis hermanos, los que ven este video, escuchan esta prédica y se llenan del gozo de la salvación, se llenan del gozo del perdón de los pecados, se llenan el gozo del amor de Dios en sus corazones. Paz, hermanos, paz, iglesia de Jesucristo. Que el amor de Dios esté en cada uno de vosotros. Amén, amén y amén, hermanos.